Buenos días, viernes 26 de febrero de 2021 y vamos allá con la recomendación audiovisual de la semana. Siempre os recomiendo una serie o una película, pero esto no tiene que ser porque sea así en estos viernes. La verdad es que estas semanas no tengo así nada de este tipo que recomendar y quiero traer a esta sección pues también otro tipo de recomendaciones también audiovisuales. Así que en este viernes he decidido que os voy a recomendar dos podcasts, no uno, sino dos podcasts además de divulgación científica. Así de entrada, igual decís, rollazo, pero para nada. Os voy a recomendar primero el podcast Radio Skylab, ¿vale? Que es un podcast, ellos se definen como un podcast desenfadado sobre el espacio, la ciencia, la tecnología y otras curiosidades. Es un podcast que hacen 4 chicos canarios, entre ellos Daniel Marín, que os he hablado muchas veces de él cuando hago referencia a temas espaciales, por su blog Eureka Blog, y lo hace él y, como digo, otros 3 chicos canarios. Es un podcast sobre todo de divulgación espacial. Y os lo recomiendo esta semana porque han sacado un podcast especial del aterrizaje de la sonda Perseverance en Marte. Y bueno, es un poco seguir el hilo de lo que yo os comenté la semana pasada en el podcast del viernes. Eso sí, son podcasts largos, ¿vale? Son podcasts de 2 horas o más de 2 horas. Pero son, como digo, muy entretenidos. Además, el montaje está muy bien, usan músicas que enganchan, que gustan. Y yo os recomendaría darle una oportunidad. Como digo, es el último episodio que han sacado, el 98. Creo que merece mucho la pena escucharlo, sobre todo si os gustan estos temas del espacio. Y el otro podcast que os quiero recomendar, por si este no os llama la atención, es Catástrofe Ultravioleta, que seguro que muchos ya lo conocéis. Y es un podcast hecho por Javier Peláez, Antonio Martínez Ron y Javi Álvarez. Javier y Antonio son dos divulgadores científicos que llevan mucho tiempo en esto. Javier Peláez es Irreductible en Twitter, que algunos seguramente lo conoceréis, y el otro pues es Aberrón en Twitter. Y los dos se dedican a la divulgación científica y en este podcast cuentan con la ayuda de Javi Álvarez, que es quien compone las músicas originales de este podcast, hace el montaje, etcétera. Es un podcast que empezó siendo independiente por ellos mismos, con patrocinadores, porque se lo curran muchísimo. Pero para esta tercera temporada, que van por la tercera, los ha comprado Podium Podcast y ahora forman parte de Podium Podcast de Prisa. Pero eso no le quita ni un ápice de calidad. Como digo, llevan 3 temporadas. Entre las 2 primeras temporadas son 24 capítulos y esta tercera temporada ya la han estructurado directamente con 10 capítulos, con un inicio y un final. Son podcasts que nos hablan un poco de todo, de interferencias, de volcanes, de cómo se analizan los huesos, de expediciones a la Antártida, de un poco todo, del sonido. De esta tercera temporada pues empezó en la cuarentena, nos hablan de eso. Es un podcast que tiene mucho curro, hablan con muchos expertos científicos, tienen muchos testimonios, luego hay mucho efecto de sonido, mucho montaje, como digo, músicas originales, es decir, el montaje es espectacular y además que son podcasts de 1 hora o menos de 1 hora, con lo cual bastante cortitos para lo que nos cuentan y personalmente a mí siempre me dejan con ganas de más. Dadle una oportunidad si no lo habéis escuchado. Esta tercera temporada acabó en diciembre y ahora pues estamos esperando la cuarta, que aún tardará unos mesecitos en llegar. Dadle una oportunidad a cualquiera de estos 2 podcasts de divulgación científica y me contáis qué tal, pero seguro que os van a gustar. Y hasta aquí por esta semana. Nos escuchamos el lunes.